Bueno, primero que nada, me llamo Julia del Socorro Figueroa Méndez, pues como ya sabe, profesor, soy estudiante de Derecho a Distancia y bueno, en esta noche o este día nos tocó hablar un poco sobre el contrato de factory para la materia de contratos civiles y mercantiles y yo voy a estar abordando un poco sobre el concepto y las funciones, el concepto, las funciones y los sujetos del contrato de factoring o factoraje. Bueno, en el libro de su autoría tenemos como definición o como concepto de este tipo de contrato que es una transferencia de un crédito comercial hecha por su titular a una empresa factor que a cambio de un precio se encarga de cobrarlo y garantiza al empresario cedente del crédito su efectiva satisfacción aún en los casos de quiebra. Para mí este contrato es básicamente cuando los bancos o cualquier otra entidad de crédito firma un contrato con alguna empresa que tiene, digamos, deudas por cobrar y la entidad que contrata es la que de ahora en adelante se va a encargar de cobrar estos créditos, ¿verdad? Y aparentemente tiene la posibilidad de cobrar aunque la empresa o la persona o la empresa que debe se declare en quiebra, en bancarrota. Asimismo, en el mismo tenor sobre el concepto, tenemos que en Nicaragua, en el caso de nuestro país, la ley 740, o que es la ley de factoraje o factoring, lo define en el artículo 3, la parte infine, como un servicio especializado de crédito que permite el financiamiento a corto plazo de personas naturales o jurídicas con actividad empresarial, quienes venden o ceden en garantía sus cuentas o créditos por cobrar parcial o totalmente administración, custodia y servicio de cobranza realizada por una empresa de factoraje a cambio de un precio determinado o determinable, facilitando el efectivo en un periodo de tiempo determinado. En el mismo, hablando del mismo tema, el concepto, y en este caso también de las funciones del factoring, tenemos que junto con las prestaciones principales, la gestión de cobro de los créditos, financiación y garantía, el factor o sociedad de factoring puede obligarse a efectuar algunas prestaciones complementarias como informaciones comerciales, llevanza de contabilidad del empresario, investigación y clasificación de la clientela, contabilidad de deudores y cualquier otra actividad encaminada a favorecer la administración, evaluación, seguridad y financiación de los créditos nacidos en el tráfico mercantil que les sean cedidos. O sea que el contrato de factoring no solo se trata de cobrar las deudas por cobrar, sino también que ofrece ciertos otros servicios, digamos, la empresa que hace el contrato de factoring. Ahora, una de las funciones más típicas realizadas por el contrato de factoring consiste en garantizar los créditos cedidos por los empresarios y la de anticipar los importes de los créditos cedidos. También tenemos que las operaciones que el contrato de factoring están totalmente avaladas o autorizadas por la ley 561, la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras o Bancarias y Grupos Financieros, en el artículo, en el inciso 4, perdón, del artículo 53, y también la ley 740 faculta a cualquier persona jurídica a dedicarse a esta clase de actividades, a contratar este tipo de contratos, ¿verdad? Ahora, el término factoraje suele usarse de la expresión inglesa de factoring, esa es también otra forma de llamarlo, y significa, o también los
vocablos, perdón, facturación, factorización o facturaje. Ahora, entre los sujetos, conforme a la ley 740, al artículo 3, tenemos que está el deudor, que es la persona natural o jurídica que compra el crédito, los productos o servicios del factorado, quien tiene a cargo la obligación transferida al factor. El factor son las personas jurídicas que ofrecen servicio de factoraje y el factorado es la persona natural o jurídica que utiliza el servicio de factoraje, que también se denomina cedente o cliente. Bueno, esta ha sido mi participación en la exposición que teníamos a bien realizar para esta última agenda. Mencionar que ha sido un placer nuevamente tenerlo como docente. Ojalá nos vuelva a tocar que lo tengamos como docente. Y a continuación mi compañera Tatiana Lezama les va a estar continuando con algunos de las otras generalidades que tiene este contrato de factoring, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por tarde. Bueno, buen día, mi nombre es Jorge Sánchez, tengo el agrado de compartir con ustedes una parte de lo que es el contrato de factoring. En resumidas cuentas, en el contrato de factoring intervienen tres personas: el deudor, el cedente y el factor. Todos tienen una función diferente, pero con un mismo fin o propósito, ¿verdad? Como todo contrato, este debe estar bien detallado y debe tener bases que fundamenten, ¿verdad?, para su misma realización. Es decir, por ejemplo, las facturas que se presentan por cobrar deben de ser reales y no falsas. Hay que recordar que en este contrato una empresa, dado los planes que tienen y por complicaciones, mediante un contrato traspasa sus facturas por cobrar a una entidad financiera a cambio de obtener dinero para poder realizar ciertos planes. Se caracteriza por ser un contrato típico, oneroso, bilateral, consensual y de adición, como se ha compartido en la exposición, ¿verdad? El contenido de este es que es una operación que permite, ¿verdad?, como antes he dicho, a la empresa obtener liquidez de sus cuentas por cobrar y permite al factoriado obtener un efectivo inmediato para cubrir sus necesidades de trabajo. La ley 740, ¿verdad?, que es la ley de factoraje, por decirlo así, o de este contrato de factoring en Nicaragua, habla del objeto de estos tipos de contratos, ¿verdad? Dicen que solo puede ser objeto de factoraje derechos de crédito que se encuentran debidamente documentados según el artículo 7. Recibos, títulos de valores o cualquier otro tipo de documento reconocido por la ley, ya sea en moneda nacional o extranjera, que acrediten dichos derechos de crédito, ¿verdad? Y que estos sean resultado de estos créditos de las mismas negociaciones entre la empresa y la persona que le debe, por decirlo así. Y que dado el contrato, porque a lo mejor tiene un plazo de 90 días, 60 o X, no se ha podido cobrar y con urgencia la empresa necesita dinero para realizar otros planes, entonces se dan estos tipos de contratos. Para realizar este tipo de contrato es algo flexible porque se puede hacer en escritura pública o documentos privados, ¿verdad?, que detallen la relación de derechos de crédito que se transmiten, los nombres, la identificación y razón social del factoraje y del factor, así como los datos para identificar los documentos que amparen el derecho de crédito, su correspondiente importe y su fecha de emisión y vencimiento. Prosigo. Además, dice nuestra ley de factoring que se debe detallar el lugar y fecha de constitución del contrato, cuál es el tipo de contrato que se está haciendo, los derechos y obligaciones de las partes, ya sea detallar el pago si va a ser total o parcial, la duración del mismo, ya sea su pago determinado, el monto de crédito según el tipo de factoraje y los términos y condiciones para la cartera, para el manejo de la cartera, entre otras cosas, ¿verdad? Nuestra legislación señala dos tipos de factoraje: los con garantía
o con recursos o los sin garantía y sin recursos. El primero trata de cuando la empresa soporta o asume el riesgo de pago de la factura en el caso del que su comprador no cumpla con el pago de la factura, por decirlo así. En el otro es que la empresa vendedora no posee ninguna responsabilidad por el posible incumplimiento del comprador. Las modalidades existentes, ¿verdad?, en nuestra nación sobre este tipo de contrato son la de nacional, la de exportación, la de importación, la corporativa, de derecho de crédito de ventas ya realizadas, de proveedores o al vencimiento. Con esto termino mi intervención. Es un privilegio cerrar de esta forma esta clase de contratos de derechos mercantiles. Les deseo éxito a todos y gracias, profesor, ¿verdad?, por su esmero, dedicación y sobre todo, ¿verdad?, paciencia para con... Buenas noches, profesor Orozco. Mi nombre es Tatiana Lezama y estoy en el grupo de Julia Figueroa, Jorge Luis Sánchez. A nosotros nos toca exponer lo que es el contrato de suministro de factory. A mí me toca lo que es las obligaciones de las partes y la extinción. Bueno, para hablar de las obligaciones de la parte, según la ley 740, ley de factory establece en el artículo 11 obligaciones de las partes, las cuales son ceder los créditos y derechos accesorios que den origen a sus ventas, garantizar la extinción real y lícita de los créditos cedidos al momento de celebrar el contrato. Del mismo modo, notificar a sus clientes en su domicilio de las firmas del contrato con la empresa de factoraje en un plazo no mayor de 5 días hábiles contando a partir de la suscripción del mismo. Tenemos otra obligación, lo que es facilitar a la empresa de factoraje información financiera y contable, así como los pagos recibidos directamente de sus clientes cuando ésta lo requiere. No intervenir en la gestión de cobros, salvo pacto en contrario. Responder por el incumplimiento de los créditos cedidos, siempre y cuando se haya pactado conforme al tipo de factoraje que prevé esta responsabilidad. Llevar de manera ordenada y separada los contratos y registros contables y cumplir con cualquier otra obligación establecida en la presente ley o pactada entre las partes en el contrato de factoraje. En cuanto a las obligaciones de la empresa de factoraje, el artículo 12 de la misma ley establece que las obligaciones de las empresas de factoraje son garantizar el resguardo de todos los documentos, de toda la documentación entregada por el factorado, gestionar y cobrar los créditos por cuenta propia, salvo pacto en contrario se haya establecido, respetar las fechas de vencimiento de las facturas para proceder al cobro, respetar las fechas de vencimiento, otra es asumir el riesgo de insolvencia, salvo pacto se haya establecido lo contrario, y llevar de manera ordenada y por separada en sus registros contables los contratos de los facturados. Como última obligación tenemos cumplir con cualquiera de estas obligaciones establecidas en la presente ley o pactada entre las partes en el contrato de facturaje. Dentro de el contrato de factoraje existe la extinción en la cual Orozco 2006 afirma que los contratos de factoraje se extinguen por mutuo disenso. Vencimiento del plazo de duración, la extinción de cualquiera de las entidades intervinientes, por disolución de la sociedad facturadora, situaciones de quiebra, fallecimiento de las personas naturales. Por lo tanto, como podemos observar, este tipo de contratos se constituye como un tipo de contrato
en el cual se sustituyen las acciones que deberían de adoptar el empresario para cobrar sus derechos de cobro, por lo que efectúa la sociedad de factoring en sustitución de la primera. Esta situación de funciones hace que la entidad cedente se ahorre todos aquellos factores económicos, financieros y humanos que tendrá que emplear para llevar una correcta gestión de cobro. Es también una garantía frente a insolvencia de los deudores, ya que al ceder estos derechos, la entidad de factoring asume el riesgo de quiebra, de impago, de fraude. Es una fuente también de financiación, ya que funciona en muchos casos como si fuera un descuento de una letra. O sea, se abona el importe menos la comisión. Bueno, eso fue mi exposición. Muchas gracias por su atención. Buenas noches y gracias.